Bueno, vamos a iniciar este video en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «Porque me has visto». Jesús replicó: «¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, pues mira, yo te quiero hablar de la gran misericordia que tiene Dios con nosotros. La palabra misericordia se divide en dos. Miseria es una, corazón es otra, y las dos van juntas. Misericordia. ¿Por qué la palabra misericordia es para nosotros? Para que creamos que Dios es misericordioso, pero no hay que confundirnos. Muchos de nosotros decimos que la misericordia de Dios es que el Señor es bueno, Dios perdona a todos, y muchos de nosotros vivimos con esa mentira de que dicen: Dios va a tener misericordia conmigo, Dios me va a perdonar, y yo haga el bien o haga el mal, Dios me perdona porque Él es misericordioso. Tenemos que tener mucho cuidado cuando pensamos así,
porque esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que acojamos su misericordia, nos acerquemos a Él para que nos perdone nuestros pecados. Cuando el Señor nos perdona, cuando nos acercamos a Él en la reconciliación, en el sacramento de la confesión. Ahí está la gran misericordia de Dios para todos. Todos los que quieran acoger la misericordia de Dios está ahí. Y está en la confesión. Les voy a volver a leer en el 21, donde Jesús les dio esa autoridad a los apóstoles, a los sacerdotes, para que perdonen los pecados. No es que los sacerdotes tengan poder, no, sino que Cristo, Dios, les dio ese poder del Espíritu Santo para que ellos, con esa autoridad de Dios, nos perdonen, porque el que perdona en ese momento de la confesión es Dios. El sacerdote solamente es un instrumento que ocupa Dios para que esté en ese lugar y nos perdone a través de Dios. Entonces lo dice en San Juan 20:21, dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ahí Dios les dio les dio un poder a los apóstoles para que a través de los apóstoles el Señor nos perdona, Dios nos perdona. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, ahí está la misericordia de Dios. Entonces nosotros tenemos que acudir a la misericordia de Dios para confesarnos y seamos reconciliados ante Dios. Ahí está la gran misericordia que Dios nos perdona a través del sacerdote. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde nos dice otra vez que el Señor es misericordioso? En Ezequiel capítulo 30. En Ezequiel capítulo 30, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Mira la misericordia que Dios nos tiene. Dice: les responderás: tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mal conducta y vivirá. Dejen el camino que han tomado. ¿Para qué morir
casa de Israel, ¿para qué vamos a morir? ¿Para qué vamos a morir si Dios nos está llamando a la confesión? Dice, tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado. Mira, Dios no quiere la muerte del malvado, del pecador, sino que renuncie a su mal conducta. ¿Qué tenemos que renunciar? Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar a todas las cosas malas que nos están llevando por el mal camino. Entonces el Señor quiere que renunciemos. Dice, renuncien a su mala conducta. Tenemos que dejar el pecado. Dice, y cuando nosotros dejemos los pecados, vamos a tener vida. Dice, dejen el camino que han tomado. Entonces nosotros tenemos que enderezar nuestra vida. Tenemos que enderezar nuestra vida para que Dios nos perdone. Y lo vuelve a decir en en Isaías capítulo 1, versículo 18. Aquí hay otra misericordia de Dios. Dice, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Cuando nuestra alma se limpia, sabemos que nuestro cuerpo lo vamos a lavar con agua y jabón para que estemos limpios, pero a veces nos preocupamos por estar limpios por fuera, pero por dentro tenemos oscuro el corazón, tenemos nuestro corazón sucio. Sabemos que por eso el Señor dejó el sacramento de la reconciliación para que nuestra alma quede limpiecita, quede blanca como la nieve. Imagínate, ustedes ven ahorita la nieve, mira que cae, cómo está de cristalina, blanca, blanca, qué bonita está la nieve. Pues así queda nuestra alma cuando nosotros nos confesamos. Queda nuestra alma limpiecita, limpiecita. Entonces es cuando nosotros, cuando ya estamos recibiendo el sacramento de la confesión, ya tenemos nuestra alma blanca, limpia, es entonces cuando vamos a dejar que el Señor entre en nosotros, tomando el cuerpo de Cristo. Su cuerpo y su sangre lo tomamos en la Eucaristía. Nosotros no podemos permitir que el Señor lo recibamos en pecado. ¿Por qué? Porque no está bien que recibamos al Señor dentro de nuestra alma sucia. Entonces nosotros tenemos que limpiarla primero para que el Señor habite en nuestro corazón, habite en nuestra alma. Porque dice, vengan para que arreglemos cuentas. Cuando nosotros arreglamos cuentas con el Señor, cuando le decimos nuestros pecados al sacerdote. Entonces arreglamos cuentas con el Señor. Dice, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura. A veces nuestros pecados son muy grandes, muy grandes, muy grandes.
aunque sea el pecado más grande que tú hayas hecho, hayas matado, hayas robado, hayas tenido un aborto, aunque sea el pecado más grande, más rojo que tengas, Dios nos perdona. Dios nos perdona en la confesión. Dice, aunque sean rojos, aunque sean rojos como púrpura, se volverán blanco, se volverá como lana blanca. Entonces es ahí cuando en la confesión es cuando nuestra alma queda limpiecita. Descargamos todo, dejamos todos nuestros pecados. Por eso cuando nos vamos a confesar tenemos que hacer, tenemos que revisar nuestra vida, cómo, en qué y cuándo hemos fallado al Señor. Tenemos que tomarnos un tiempo para con antes hacer una lista de nuestros pecados y así dárselos al sacerdote, y Dios nos perdona a través del sacerdote, porque es a Él quien lo puso ahí para que nos perdone nuestros pecados. Por eso es muy importante la confesión. La confesión es muy importante para que nuestra alma quede limpiecita, quede blanca como la nieve. Qué bonito, que esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios que tiene con nosotros. ¿Qué pasa si nosotros no queremos tomar la misericordia de Dios? Entonces, toda esa culpa, todos esos pecados se nos están quedando adentro y no queremos descargar todo ese peso para que el Señor nos perdone. Lo dice en San Juan 20:23. Dice, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando tú los descargas, tus pecados, le dices todo al sacerdote, te estás confesando, le estás dando, te estás descargando de ese peso, te estás liberando de todo ese peso que llevas dentro. Dice, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Al que no quiera tomar el sacramento de la reconciliación, pues no serán perdonados. No porque Dios no tenga poder para perdonarlos. Sí, Dios perdona todo. Lo que está diciendo es que muchos de nosotros nos da pena para acercarnos a la confesión. Y por la pena, por la vergüenza, entonces nos quedamos cargando con todo ese peso y no queremos descargar nuestras culpas, nuestros pecados, que nos estamos liberando, limpiando para ser salvos. Entonces acudamos a la reconciliación, donde hay otra cita bíblica en San Lucas 15:21. En San Lucas 15:21, ahí hay otra gran misericordia de Dios. Hay otra gran misericordia de Dios en San Juan. San Juan 8:10. San Juan 8:10. Ahí está otra gran misericordia de Dios con la mujer adúltera. Aquí hay otra gran misericordia de Dios, donde dice San Juan 8:9. Dice, al oír estas palabras se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces
enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: Ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Aquí es donde la mujer adúltera la llevaban correteando, que la querían matar a pedradas. Era una mujer que la habían encontrado en adulterio. Iban corriendo, la iban correteando en una calle. La gente que la había encontrado en adulterio, y se encontraron con Jesús, y pues Jesús ahí la perdonó. Jesús la perdonó y le dijo, pero en adelante no lo vuelvas a hacer. Entonces nosotros, si ya pecamos, hicimos lo que hicimos, que quede todo atrás, ya no seguir haciendo lo mismo, porque Dios nos perdona, pero pues también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por no volver a caer, por no hacer lo mismo. Entonces aquí está otra misericordia de Dios con esta mujer, que la encontraron en adulterio, pero Dios la perdonó y le dijo, dice: vete y en adelante no vuelvas a pecar. Entonces es ahí otra gran misericordia de Dios, que nos perdona a través de la confesión. El Señor nos perdona cuando nos acercamos a Él. Entonces tenemos que acudir a la confesión. En San Lucas hay otra gran misericordia de Dios. En San Lucas 15. San Lucas 15. Aquí hay otra misericordia de Dios que representa el hijo pródigo. El hijo pródigo, todos sabemos que el hijo pródigo pidió la herencia con su papá. El papá se la dio y él se fue, la malgastó, y cuando acabó su herencia quedó en la calle. Entonces este hombre, lo que a mí me gusta, que él pues reflexionó, él no se quedó ahí, sino que él volvió a buscar al Padre. Cuando este hombre regresa a su casa, nos está dando una enseñanza muy bonita, porque él no se quedó en la miseria, él volvió al Padre. Dice Lucas 15, 21. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y matémoslo, comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Este hijo pródigo, pues aquí la lectura ya es muy grande, pero les voy a decir un poquito de lo que yo le entendí, de que este hijo pródigo pues pidió su herencia y se fue a la ciudad. Allá lo gastó con
en los vicios y cuando se dio cuenta, pues él ya no tenía nada. Y entonces él se preguntó, ¿y ahora de qué voy a vivir? Él buscó trabajo donde lo mandaron a trabajar, cuidaba cerdos, y aquí nos dice que pues él quería comer hasta la comida de los cerdos que le daban porque no aguantaba el hambre, su hambre era demasiado porque él ya no tenía de cómo vivir, pero pues él no se quedó en ese lugar porque él empezó a reflexionar y dijo, cuántos servidores de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí sufriendo necesidad. Pues él reflexionó y dijo, volveré a mi padre. Cuando este hombre pues reflexionó, él no se quedó ahí, volvió a la casa del padre. Así nosotros cuando reaccionamos y pensamos que todo está mal, tenemos que ir a Dios. Tenemos que buscar a Dios para que Él nos, Él nos da todo. Como mira este hombre, perdió todo, pero él reflexionó y dijo, volveré. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido. Si nos damos cuenta de que este hombre traía la ropa sucia, traía su ropa sucia oliendo mal, porque él cuidaba los cerdos, entonces él llegó muy sucio, muy apestoso. Entonces, ¿qué le dijo el padre? Dijo a sus servidores. ¿Quiénes son los servidores? ¿A dónde vamos a recurrir? A la confesión. ¿Quiénes son los servidores de Dios? Los sacerdotes. Los sacerdotes son los sirvientes, son los servidores de Dios. Entonces, pero el Padre dijo a sus servidores. Entonces, ¿qué le dijo al Padre? El Padre es Dios. Entonces el Padre le dijo a sus servidores, ¿quiénes son los servidores? Son los sacerdotes. Dice, rápido traigan el mejor vestido. Cuando nosotros dejamos el vestido viejo, cuando dejamos el pecado, las cosas malas atrás, dejamos todo ese vestido sucio que traemos y nos revestimos de un vestido blanco. Nos revestimos de Dios con la confesión. Nos revestimos de un vestido blanco cuando recurrimos a la confesión. Dijo el Padre, rápido, traigan el mejor vestido que representa el vestido limpio que es la confesión, el vestido nuevo. Dios no nos quiere con la ropa sucia, con la ropa maloliente de droga, con la ropa maloliente de alcohol, con la ropa maloliente de impureza, de tanto pecado que hay en el mundo. Entonces todo ese vestido se va ensuciando. Dios no quiere tenernos con el mismo vestido. Él no lo recibió con el mismo vestido. Si aquí nos damos cuenta de que el Padre le dijo rápido,
Le dijo a los servidores. ¿Quiénes son los servidores? Les digo, es el sacerdote. Dice, rápido traigan el mejor vestido. El vestido, nos quitamos la ropa sucia, la ropa cochina, la ropa sucia que traemos está llena de pecados y todo lo descargamos en la confesión. En la confesión se nos limpia nuestra alma. Eso significa que nosotros nos revestimos del hombre nuevo. Nos revestimos de una vestidura blanca, como lo dice en Isaías. Aunque sus pecados sean colorados como púrpura, quedarán blancos como la lana blanca, como la nieve blanca. Entonces nosotros tenemos que dejar el vestido viejo. Este hombre recibió la túnica nueva, la túnica limpia. Dice, le dijo, rápido traigan el mejor vestido. El mejor vestido es cuando nos revestimos del sacramento de la reconciliación. Entonces nos estamos revistiendo del hombre nuevo. Ya el hombre viejo quedó atrás. Tenemos que luchar por no ensuciar esta vestidura blanca que Dios nos regala, que es la confesión. Tenemos que luchar para que este vestido que Dios nos regala no lo volvamos a manchar con el pecado. Dice, y pónganselo. Quienes nos dan la vestidura blanca es los sacerdotes a través de la confesión. Nos dan una vestidura blanca. Y dice, y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Mira, el Señor nos da aquí todo, le dio hasta anillo, le dio hasta calzado para sus pies. Imagínate cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama Dios, que nos da todo, todo nos da Él. Dice, traigan el ternero gordo y matémoslo. Comamos y hagamos fiesta. Cuando nosotros reaccionamos y nos acercamos a Dios, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta porque el Señor está feliz, está contento porque hemos regresado a Él. Cuando regresamos a Él, cuando estamos cerca de Dios, cuando no nos apartamos de Él, el Señor está feliz, está contento. Dice, por eso dice, traigan el ternero gordo y matémoslo, comamos y hagamos fiesta. Dios está feliz cuando uno de sus hijos regresa a Él y nos confesamos y estamos cerca de Él. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. ¿Cuándo es cuando nosotros estamos muertos? Cuando nos alejamos de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando no tenemos esa comunicación con el Señor, estamos muertos espiritualmente. Entonces, este hombre dice, estaba muerto. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. Estaba muerto espiritualmente porque él estaba mal. Pero él reaccionó, él no se quedó ahí, él volvió a la casa del Padre. Y eso nosotros tenemos que hacer lo mismo, volver a la casa del Padre, volver a la casa de Dios, para que estemos con Él, para que seamos felices, para que estemos felices, contentos. Y dice, porque este hijo mío estaba muerto. Entonces,
muchos de nosotros nos vamos por el mal camino. A veces cuando tenemos un problema, una dificultad en la vida, a veces buscamos más el alcohol, la droga, o nos vamos a otras cosas más fáciles y nos apartamos de Dios. Este hombre, mira, estaba así, pero él reaccionó y volvió al Padre. Y Jesús y Dios se puso contento cuando él regresó, cuando hasta fiesta le hicieron, porque él volvió a la casa del Padre. Dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cuando nosotros volvemos a la vida, cuando estamos cerca de Dios, cuando nos confesamos, cuando tomamos el cuerpo de Cristo, cuando estamos en comunicación con el Señor, le damos gracias a Dios por todo. Cuando estamos cerca de Él, volvemos a la vida eterna. Volvemos a la vida. Dice, estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Cómo vamos a regresar a Dios? Cuando regresemos a Él. Dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entonces aquí es otra gran misericordia de Dios, que tenemos que acercarnos a Él para que tengamos vida, para que estemos cerca de Dios. Y esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios que Él tiene para nosotros, pero hay que acercarnos a Él para que nos perdone a través de los sacerdotes. Entonces, ¿y en dónde vamos a encontrar que cómo Dios dejó a los sacerdotes? Muchos protestantes dicen que eso es mentira, que eso Dios no dejó sacerdotes y quién sabe qué, con su mentira sigue. Pero en segunda de Corintios 5:18, segunda de Corintios 5:18 nos dice donde Dios dejó los sacerdotes. Dice, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Antes era el Nuevo Testamento ha llegado y el Viejo Testamento ha pasado. Entonces nos dice en el 18, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Quien dejó la reconciliación es Dios. Dios fue que dejó la reconciliación. Lo dice en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. 18 al 20 dice, todo eso es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda
el mensaje de la reconciliación. ¿Quiénes son los que quiénes son los que nos dan la reconciliación? Son los sacerdotes. Los sacerdotes son los que nos dan la reconciliación, que nosotros tenemos que acudir a ellos para que seamos perdonados. Eso es el mandato de Dios que dejó en los sacerdotes. Y lo dice también en Hebreos 5. Hebreos 5. Bueno, ahí dice cómo Dios dejó a los sacerdotes. Entonces ya les leí en 2 de Corintios 5, 18 al 20. Ahí fue donde Dios dejó a los sacerdotes. Entonces, en San Juan 20, 24, 25, ¿cuántos de nosotros representamos a Tomás? Tomás era un discípulo de Cristo, pero cuando Cristo vino hacia los apóstoles que ya había resucitado, entró Jesús, de repente se puso en medio de ellos y les dijo que la paz, dice, la paz esté con ustedes. Entonces Dios es el que nos trae la paz. Dios es el que nos trae esa paz en nuestro corazón. Pero en el 24, te quiero leer en el 24, donde había uno de sus discípulos que no creían que Jesús había resucitado. Y muchos de nosotros representamos a Tomás. Tomás era incrédulo porque él no le creía a los demás apóstoles que le estaban diciendo que Jesús había resucitado. Mira lo que dijo Tomás. Y muchos de nosotros representamos a Tomás. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo que Cristo nos manda. Mira, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y no meta mi dedo en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. Muchos de nosotros estamos como Tomás. Nosotros queremos ver para creer. A veces por eso no nos acercamos a Dios, porque somos incrédulos. No nos acercamos a los sacramentos porque estamos como Tomás. Tomás fue un discípulo, pero cuando le dijeron que habían visto a Jesús, él no quería creer. Y muchos de nosotros estamos como Tomás, que no creemos en Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado de que no nos pase como Tomás. Él fue incrédulo porque no creyó cuando los discípulos le hablaron de Jesús. Y así nos está pasando a nosotros. Cuando viene alguien y nos habla de Dios, no queremos creer, pero el Señor ya dejó su palabra, su mensaje, para que nosotros creamos en Él. Mira cómo después
Dice, 8 días después los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús dijo y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mi mano, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Nosotros tenemos que creer, aunque nosotros no veamos al Señor, porque dice que somos dichosos, porque estamos creyendo sin haber visto. Entonces, que no nos pase lo de Tomás, porque Tomás fue incrédulo, que no nos pase lo mismo que Tomás. Tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer cuando nos hablan, como por ejemplo los apóstoles le estaban hablando a Tomás de Dios, que lo habían visto y no le creyó a los apóstoles, y así están muchos protestantes y muchos porque ellos no creen en lo que dicen los sacerdotes. Los protestantes no creen en lo que dicen los sacerdotes, que eso lo inventaron y no. Y así nos puede pasar como Tomás. Tomás los discípulos le estaban diciendo a Tomás que habían visto a Jesús y él no creyó. Y tengamos cuidado porque nos puede pasar lo mismo que Tomás. Porque también, miran, donde nos dice que Tomás, donde Dios dejó a los sacerdotes. Vamos a buscarlo en Hebreos 5.1. En Hebreos 5.1. En Hebreos 5.1 dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Si se dan cuenta que aquí los sacerdotes son tomados de entre los hombres. No todos los sacerdotes, no todos los hombres van a ser sacerdotes, sino que fueron tomados de entre los hombres. ¿Cuántos hombres hay en el mundo? Y no todos son sacerdotes, solamente los que Dios va eligiendo, solamente los que Dios va eligiendo para ser sacerdotes. Por eso dice aquí en Hebreos 5.1, dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Aquí está claro que como los sacerdotes fueron escogidos en medio de la humanidad, en medio de tantos hombres. Hay muchos hombres, pero no todos son sacerdotes. Dios los eligió a ellos para que representen las cosas de Dios. Los sacerdotes representan las cosas de Dios que ellos hacen, la Santa Misa. Ellos representan a Dios en la Santa Misa porque fueron escogidos. Hay muchísimos hombres, pero no todos eligió a Dios para sacerdotes. Los sacerdotes hay que cuidarlos, hay que orar mucho por ellos porque los sacerdotes son más atacados por el enemigo. Tenemos que pedirle mucho a Dios por los sacerdotes porque ellos también llevan el peso de su debilidad. Entonces ellos también se confiesan. Ellos también se confiesan cuando ellos pecan.
van con otro sacerdote o con el obispo, van y se confiesan también. Entonces, por eso nosotros tenemos que cuidar a los sacerdotes, porque fueron elegidos de parte de Dios. Dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al alguien que por los del pueblo. Entonces ellos también llevan, como dice aquí, ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Dice, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. Entonces los sacerdotes nos tienen mucha paciencia. Imagínate estar escuchando ahí todo lo que nosotros hacemos. Yo creo que es lo más pesado que ellos hacen en confesar, porque nosotros descargamos todos nuestros pecados encima de ellos y ellos pues tienen que orar y también entregarle todo ese peso a Dios, porque es un trabajo muy pesado, muy fuerte que llevan ellos. Dice, por eso dice, nos comprenden porque también ellos saben que también ellos pecan, que también ellos caen en el pecado. Entonces ellos también nos comprenden. Los sacerdotes no nos están regañando cuando nosotros nos vamos a confesar, sino que ellos nos comprenden. Al contrario, te dan un consejo ahí para que nosotros cambiemos, para que nosotros tratemos de ser lo mejor cada día. Dice, extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. También él, pues sí, también sabemos que también ellos pecan. Nosotros a veces el mundo nos engaña que ellos no tienen que pecar, ¿no? Todos pecan, todos estamos en pecado y todos estamos luchando por no caer en el pecado, porque también ellos llevan, dice, su propia debilidad. También ellos de vez en cuando caen en el pecado también. Dice, por esta razón deben ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Entonces ellos hacen sacrificios, hacen mucha oración por ellos y por nosotros. Aquí el Señor nos está dejando, nos está enseñando que Dios dejó los sacerdotes y fueron escogidos entre los hombres. Y también pues nosotros también tenemos que perdonar, porque muchos de nosotros queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar a aquella persona que nos hizo mal, nos hizo daño, y entonces no queremos perdonar. Pero el Señor nos pide que perdonemos también, porque no podemos acercarnos a la reconciliación, al sacramento de la confesión, si nosotros no perdonamos. Primero tenemos que ir a pedir perdón a aquellos que le hayamos ofendido,
aquellos que les hicimos daño, tenemos que pedir perdón, porque no podemos tomar el sacramento de la confesión si nosotros no perdonamos. Y lo dice en San Lucas 17 del 3 al 6. San Lucas 17, 3 al 6 lo dice. Dice, cuídense ustedes mismos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer peleoneros, de no buscar pleito. El Señor nos los está advirtiendo aquí. Dice, cuídense de ustedes mismos. Tenemos que tener mucho cuidado.